este video sobre determinantes. Repito, ¿cierto? Estamos en la parte 2 del tema determinantes. Vimos en la parte 1 cómo calcular un determinante de una matriz 2×2 con una formulita. Luego vimos cómo se aplicaba esa formulita para calcular el determinante de una matriz 3×3. ¿Sí? Y hoy, bueno, en este video vamos a ver cómo calculamos el determinante de una matriz, ¿sí?, de orden 4, ¿sí? 4 filas y 4 columnas. Bueno, entonces ustedes observarán que en las filas, ¿sí?, en algunas filas encontramos elementos 0, ¿cierto? Una vez o dos veces, como en la primera fila. También lo encontramos en algunas columnas, ¿sí? Entonces, un tip que les damos es que seleccionen la fila o columna que tenga más ceros, ¿sí? Porque eso simplifica el proceso. ¿Listo? En este caso, vamos a seleccionar esta columna, la número 3, ¿sí? Vamos a desarrollar el cálculo del determinante por la tercera columna, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque esa columna tiene, ¿cierto? Muchas de sus entradas son ceros, ¿sí? Bueno, entonces, aplicando la formulita, recuerden que el cálculo de un determinante, ¿sí?, 3×3 hacia arriba es multiplicar. Debemos multiplicar la entrada por el cofactor, ¿sí? Entonces, si me voy por aquí, este 0 es A1, 3, este es A2, 3, A3, 3, y esta entrada es A4, 3. Entonces, cada una de ellas la multiplico, ¿cierto?, por el cofactor asociado a ellas, ¿sí? Entonces, escribo todo eso tal cual como está aquí en este primer renglón. Multiplicamos cada entrada de la columna, ¿sí?, por donde nos vamos a ir, por su cofactor, ¿sí? Eso es lo que está en esa columna, en esta fila. Luego reemplazamos estas entradas, las tres primeras, ¿cierto?, son ceros, con excepción de la última entrada, ¿sí? A4, 3 es un menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que todas estas multiplicaciones entre el elemento y su cofactor, como el elemento es 0, la entrada es 0, entonces todo esto se anula, ¿sí? Quedan en ceros. Y me quedaría 0 más esto, ¿cierto? Sabemos que el 0 en la suma actúa como módulo. Entonces me quedaría lo mismo. Entonces el cálculo de este determinante, yéndose por la columna número 3, ¿cierto?, nos enfocamos ahora en averiguar cuál es el cofactor asociado a esta entrada, ¿sí? El cofactor aquí es A4, 3. Vamos a calcularlo. Escribirlo aquí. Calculamos el cofactor, ¿sí? Lo que de ese numerito lo multiplicamos por menos 2, ¿sí? Y lo que es esa multiplicación, entonces ese es el valor del determinante de esta matriz 4×4. Entonces aquí iniciemos. A4, 3, entendemos que ¿qué? Entendemos que, según la fórmula, eso es menos 1 elevado a la fila, ¿cierto?, el número de fila, que es 4, más el numerito que está en la columna, que es 3, ¿sí? Y esto lo multiplicamos por el menor asociado a esa entrada, o sea, por m sub 4, 3, ¿sí? Recordemos quién es ese menor sale, vamos a usar acá nuestro resaltador, el menor sale, discúlpenme, anterior, de eliminar, ¿cierto?, suprimir en la matriz inicial esta fila, ¿cierto?, la fila 4 y la columna número 3 está aquí, la eliminamos, ¿sí?, y calculamos el determinante de lo que queda, ¿sí? En ese caso sería entonces igual a
¿sí? Esta suma me da impar, ¿cierto? Por lo tanto, menos 1 a un exponente impar me daría menos 1. Sería menos 1 por el determinante, ¿sí? Entonces de 1, 0, 3, mejor dicho, vamos a borrar, ¿cierto? Esa matriz la tenemos aquí a un ladito, esperando para ser usada. Esta que está aquí, la que se generó allí, ¿cierto? Cuando eliminamos la fila y la columna, ¿sí? Que contiene a la entrada a sub 4, 3, que es un menos 2, ¿sí? Miren aquí 1, 0, 3, verifiquemos. 1, 0, 3 en la primera fila, 0, menos 1, 4 en la segunda fila y 2, 3, 0 en la tercera fila, ¿sí? Entonces ahora calculamos este determinante, ¿sí? Podemos hacerlo por la fila 1, luego o por la columna 1, ¿sí? Que tienen ceros, tienen un 0, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo entonces por la fila 1. ¿Listo? Procedemos entonces. Nos traemos ese determinante por aquí a un ladito, ¿sí? Ya sabemos que este cofactor es este numerito, ¿sí? Que lo necesitamos. ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicando lo que nos dé el determinante por menos 1, ¿sí? Entonces aquí a un ladito voy a hacer el cálculo de este determinante. Lo que vamos a hacer es traer por acá la matriz. Permítanme, yo la copio. Y sí, procedemos aquí a hacer el cálculo, el paso a paso. Bueno, entonces este determinante es igual a... Entonces recordemos que vamos a irnos por la primera fila, ¿sí? Entonces los signos, ¿sí? Los signos, recordemos los signos. Aquí iría, ¿cierto? Más, menos y más, ¿sí? Listo, entonces recordemos la formulita. Coge el 1, ¿sí? Lo escribo acá, 1, que multiplica, ¿sí? Al determinante que resulta de eliminar la fila en que está el 1, así como la columna, ¿sí? Es decir, 1 que multiplica a este determinante que contiene a menos 1, 4, 3 y 0, ¿sí? Ahora vámonos con la segunda entrada de la fila 1, que es un 0, ¿sí? Como sabemos que eso se va a anular, no la vamos a escribir. Pasamos a la siguiente entrada. Tiene más, ¿cierto? Más. Bueno, vamos a escribirlo, ¿cierto? Para que quede ahí la constancia. Menos 0 que multiplica, ¿sí? Vamos a borrar. Borrador, ¿sí? Que multiplica, bueno. Procedemos entonces, ¿cierto? 0, elimino entonces la fila que lo contiene como la columna que lo contiene. Entonces sería 0 que multiplica al determinante formado por la entrada 0, 4, 2 y 0. Finalmente paso al siguiente elemento que es 3. Más 3 que multiplica, pues vamos a borrar. Ahora voy con el 3, ¿cierto? Elimino la fila que lo contiene como la columna. Entonces sería 3 que multiplica 0, menos 1, 2 y 3, ¿sí? Que listo. Primer paso allí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer enseguida es calcular cada uno de estos determinantes 2 por 2 y lo que me dé lo multiplico por el numerito que está aquí afuera, ¿sí? Entonces yo voy a hacer ese cálculo aparte, ¿sí? Luego me voy devolviendo. Recordemos que tenemos que llegar hasta arriba, ¿sí? Para hallar el determinante de la matriz 4 por 4.
Entonces yo voy a traerme cada uno de estos determinantes y lo voy a calcular aquí, a un ladito. Entonces sería el determinante de menos 1, 4, 3 y 0. Eso es igual a, recordemos la formulita, menos 1 por 0, menos 1 por 0, ¿sí? Recordemos la formulita. Estas entradas se multiplican y se restan con la multiplicación de estas entradas, es decir, menos 3 por 4. Esto va a ser igual a menos 1 por 0 me daría 0, menos 12, y eso me daría menos 12. Entonces aquí aprovecho y vamos reemplazando 1 que multiplica a menos 12. Menos, entonces esto aquí recordemos que es 0 por cualquier numerito. Como esto es un numerito, entonces me daría 0, ¿sí? Se anula. Sería entonces más 3 que multiplica, ¿cierto?, a lo que de este determinante, que vamos a calcularlo de una vez. Determinante de 0, menos 1, 2, 3. Entonces va a ser igual a 0 por 3, ¿sí? Multiplico las entradas de la primera diagonal y le resto el producto, ¿sí?, de las entradas de la otra diagonal, es decir, 2 por menos 1, igual a, de nuevo eso me da 0, menos por más, menos por menos me daría más, 2 por 1, 2, ¿sí? Me daría 2 allí. Lo coloco aquí, ¿cierto? Entonces hago el cálculo, eso es igual a 1 por menos 12 me daría menos 12 y 3 por 2 me daría 6. Luego hago esa resta, me daría menos 6, ¿sí? Es decir que el determinante de esta matriz 3 por 3 es menos 6. Ahora nos devolvemos, ¿cierto?, donde debe ir. Aquí, primero aquí, ¿cierto? El cofactor va a ser igual a menos 1 multiplicado por lo que nos dé este determinante que nos dio menos 6. Este cofactor va a ser igual a menos 1 por menos 6 me da 6 positivo, ¿sí? Y de aquí nos devolvemos entonces, ¿sí?, a esa filita donde nos piden el cálculo del determinante, que esto va a ser igual a menos 2 multiplicado por este cofactor que dio 6. Por lo tanto, ese determinante tiene un valor de menos 12, ¿sí? Verifiquemos que todo esté bien. 1, 3, que todo sea correcto. Menos 6 está bien, ¿cierto? Y este menos 6 lo reemplazo acá, me daría 6. Por menos 2 me daría menos, está bien, ¿cierto? Está correcto. Entonces la respuesta que tenemos aquí, miren todo lo que tuvimos que hacer. Pareció como largo, y eso es que nos ahorramos muchos pasos. ¿Por qué? Porque si estas entradas no fuesen ceros, tocaría hacer esto que hicimos aquí, tocaría hacerlo en total 4 veces, ¿sí?, para cada entrada. Entonces el tip, no se les olvide de proceder por la fila que tenga más ceros o la columna. ¿Listo? Bueno, ahora pasamos a analizar un teorema que es de las propiedades de los determinantes. Habla sobre eso, ¿sí? ¿Qué propiedades? Aquí están, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, si A es una matriz cuadrada, si toda entrada en una fila o columna de A es 0, entonces
el determinante de esa matriz es 0, ¿sí? Si yo me encuentro en una matriz donde en una fila o columna tiene todas sus entradas iguales a 0, ya sabemos que ese determinante es igual a 0, por esta propiedad número 1. Número 2. Si una matriz B se forma cambiando las filas o dos columnas de una matriz A, entonces ese determinante de la matriz que acabé de crear es opuesto, o sea, el negativo, ¿cierto? Del determinante de la matriz inicial, ¿sí? Es el opuesto. Propiedad número 3 o tercera propiedad. Si una matriz B se forma multiplicando cada entrada en una fila o columna de la matriz A por un número real K, entonces el determinante de esta nueva matriz equivale a multiplicar ese numerito que, ¿cierto?, que aparece ahí multiplicando cada entrada de la fila o columna por el determinante de la matriz A. Cuarta propiedad, si dos filas o columnas de una matriz son iguales, entonces el determinante de esa matriz va a ser igual a 0. Número 5, muy útil, si una matriz B se forma sustituyendo cualquier fila o columna de A por la suma de esa fila o columna y K veces cualquier otra fila o columna de la misma matriz, entonces, aquí cierto, faltó, entonces el determinante de B, cierto, va a ser igual al determinante de A, ¿sí? Entonces, veamos, ¿sí?, esas propiedades como se ven acá en las matrices. En ese ejemplo tenemos una matriz, ¿sí?, en el que en la segunda fila todas sus entradas son ceros, ¿sí? Entonces el determinante de esa matriz es igual a 0 de una vez. En este caso observen que en la primera entrada todos esos numeritos están en la tabla del 2, ¿sí? Son múltiplos enteros de 2. Es como si el 2 hubiese multiplicado a este y a este, ¿sí? Hubiese colocado acá ese resultado, ¿sí? Como se ve aquí, ¿cierto? Este 4 sale de 2 por 2, este 8 de 2 por 4 y este 2 de 2 por 1. Es decir, ¿cierto?, que 1, 4 y 2 son las entradas, ¿sí?, de la matriz inicial A, ¿sí? Y la matriz B yo la formé multiplicando cada uno de esos elementos por 2. Entonces, ¿qué pasa, cierto? ¿Qué pasa? Que el determinante de esta matriz, ¿sí?, va a ser igual a 2 por el determinante de la matriz inicial, ¿sí?, tal cual como dice allá, ¿sí? Bueno, por último, la propiedad número 5. Yo les invito de entrada a calcular este determinante de esta matriz a que es igual, ¿sí? Porque a esta matriz le vamos a hacer unos cambios acorde a lo que dice la propiedad número 5, ¿sí? Entonces fíjense aquí, lo que dicen es, bueno, yo puedo convertir, ¿sí?, puedo multiplicar cada entrada de una fila por un numerito, ¿sí?, y lo que me dé se lo sumo, ¿sí?, a la otra fila, ¿sí?, a la segunda fila o a la tercera fila, ¿sí?, se lo sumo y coloco ahí los resultados, ¿sí? Veamos, entonces en este caso, fíjense que la segunda fila, ¿sí?, la segunda fila cambió, ¿sí? ¿Por qué cambió? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Dicen que cada elemento de la primera fila se multiplicó por 2 y ese resultado se lo sumamos a la segunda fila, ¿sí?, y los colocamos allí en la segunda fila, ¿sí? O sea, los resultados sustituyeron a la segunda fila, cada entra a la segunda fila. Un poco más claro, ¿sí?,
cogieron a 2, ¿sí? Y lo multiplicaron por 2 por 1, ¿cierto? Cada uno de estas entradas se multiplicó por 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. Y se sumó, ¿sí? Con cada entrada en la segunda fila, con cada uno de estos. Entonces decimos más, menos 2, 3 y 0, ¿sí? Sumo aquí estos dos elementos, me daría 0. 4 más 3, 7. 10 más 0, 10. Que son justamente los elementos que aparecen en la segunda fila, ¿sí? Pero ¿por qué 2 y no por otro número? Fíjense, ¿cierto? La intención es convertir en una fila, ¿sí? Lo que más se pueda es convertir esas entradas en ceros, ¿sí? Lo más posible, ¿sí? Entonces aquí convirtieron la segunda entrada, ¿sí? Entonces, para que este menos 2 se convierta en un 0, yo debo multiplicar este 1 por un 2, ¿sí? Y ese resultado se lo sumo a menos 2 para que me dé 0, ¿sí? Si aquí hubiese, por ejemplo, un 4, yo debo multiplicar esto por menos 4 para que al sumárselo a 4 me dé 0, ¿sí? Siempre buscando que me dé el opuesto aditivo. Listo. Entonces por ese lado está ese procedimiento. Ahora me imagino que, cierto, la intención es convertir este 3 en un 0. ¿Cómo lo multiplico? ¿Cómo lo obtengo? Multiplicando a 1 por menos 3 y sumándoselo a 3. Eso es efectivamente lo que hicieron. Se cogió, ¿cierto? Cada una de estas entradas. Recuerden que la propiedad dice que yo multiplico por un mismo número, ¿sí? Todas las entradas de una fila. Entonces por menos 3. Por menos 3. 1 por menos 3 me daría menos 3. 2 por menos 3, menos 6. 5 por menos 3, menos 15. Ahora se las voy a sumar, ¿sí? A las entradas de la tercera fila. Las coloco allí debajo con el signo más. Más 3, menos 5 y 2. Fíjense lo que pasa, ¿cierto? Al sumar estas dos entradas me daría 0, menos 11 y 13 positivo, que son negativos, ¿cierto? Corrijo porque el 15 tiene mayor valor absoluto. Y estas son efectivamente las entradas que aparecen en esta tercera fila, ¿sí? Ahora ya que tengo en una columna, ¿sí?, la mayor cantidad de ceros posibles, porque este 1 no se puede convertir, ¿cierto?, en 0. Entonces, ¿qué pasa? Ahora procedo a calcular el determinante. Fíjense, ¿sí? Simplemente coger esta entrada, ¿sí?, y multiplicarla por el cofactor, ¿sí?, que se genera aquí, ¿sí? Elimino eso y elimino esto. Sería el determinante de 7, 10, menos 11 y menos 13. Fíjense, ¿cierto? Y 1 es positivo, claro, porque la regla dice que este es más, este es menos, este es más, ¿cierto? Bueno, pero corrijo porque no estoy yéndome por la primera fila, sino por la primera columna. Igualmente, aquí va más, menos y más, ¿cierto? Y como estos son ceros, entonces es cierto, no coloco acá el procedimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que en el cálculo del determinante multiplica la entrada por el cofactor. Entonces lo anularía. Solamente había que calcular ¿cierto? Coloco la entrada 1 con signo más por el determinante que se crea, ¿cierto?, al eliminar la fila que contiene al 1, así como la columna que está aquí, ¿cierto? 7, 10, menos 11, menos 13. Se calcula ¿cierto? Se hace ese cálculo que sería 7 por menos 13, ¿sí? Ya sabemos que da 19, pero salió de dónde? Salió de 7 multiplicado por menos 13 menos, ahora multiplico menos 11 por 10, ¿sí? Eso va a ser igual a
7 por menos 13, 7 por área negativo, 21, 1 llevo 2, 7 por 1, 7, menos 91, que me daría más 110. Efectivamente, al hacer la resta, ¿sí?, me da 19 positivo, ¿sí? Entonces, miren cómo fue sencillo calcular ese determinante luego de hacer ese procedimiento, ¿cierto? De nuevo, les invito a hacer el cálculo de este determinante, a ver si nos da 19, ¿sí? Bueno, entonces que aprovechen esas propiedades. Creo que ya el estudio de los determinantes de las matrices 2×2, 3×3 y de orden mayor, creo que ha quedado claro.